Estamos terminando enfatizando las misiones esta semana. I imagine I have preached 100 sermons on mission here through the years. Yo me imagino que he predicado más de 100 sermones de misiones a través de los años. We know about missions. Conocemos las misiones. We support missions. Apoyamos las We misiones. give to missions. Damos para We misiones. send out missionaries. Enviamos misioneros. So this is not a new theme. Así que este tema no es nuevo. But I hope when we look at the Word of God together today, Pero yo espero que cuando hoy veamos la palabra de Dios it juntos, will capture our heart all over again. nuevamente la palabra de Dios lleve preso nuestro We must corazón. never forget that this old world is lost without Jesus. Y que nunca olvidemos que el mundo entero está perdido sin Jesús. We must never let the passion for a lost world become cold in our hearts. Nunca debemos permitir que la pasión por el mundo perdido se vuelva algo frío en nuestro corazón. So today I ask you to look with me in Jonah. Quiero que busque Jonás. There are 4 chapters in Jonah. Jonás tiene 4 capítulos. I'm not going to try to cover every verse. No vamos a tratar de cubrir cada verso. But when I was reading Jonah this week, Pero cuando estaba leyendo Jonás, I began to realize there may be some among us me daba cuenta que quizá alguien aquí who is like Jonah. es como Jonás. God is calling you. Dios lo está llamando, God is asking you to go to another land to share llamándolo the a message. ir a otra tierra a compartir el mensaje. The title of the message today is El título del mensaje de hoy es Running from God. Huyendo de Dios. Running from God. Huyendo de Dios. There are many people today Hay muchas personas hoy who are running from God. que están huyendo de Dios. There are lost people today Hay gente perdida hoy who know God's will for their life, que conoce la voluntad who de Dios knows para sus God's vidas, offer of que salvation. conoce la oferta de Dios de Maybe they've even salvación. heard the voice of the Holy Spirit. Quizá han escuchado la voz del Espíritu God has Santo. dealt with their heart. Dios ha tratado con sus Maybe God corazones. is even like Jonah, send them a storm. Y quizá como a Jonás Dios les envió una tormenta. They know they need Jesus, Y saben que necesitan a but Jesús. they keep on running from God. Pero siguen huyendo de Dios. There are even some Christians Y aún hay creyentes that God is calling to serve Him in a special way. a quienes Dios ha llamado a servir de una forma especial. Maybe here in the church, Quizá aquí en la iglesia or maybe around the o world. quizá alrededor del mundo. You know God's calling you, Usted sabe que Dios le está llamando. yet for some reason or another, Y por alguna u otra razón, you find yourself running away from the call of usted God. se encuentra huyendo de la voluntad de Dios. Now, the story of Jonah La historia de has Jonás been ridiculed ha sido ridiculizada by many people as only a fable or a myth. por muchas personas comparada con fábula o mito. Even in some Bible commentary, Algunos comentarios bíblicos aún it is called an allegory or a legend. lo llaman una alegoría o una leyenda. They say it didn't really happen. Dicen que en realidad no sucedió. It's just an allegory. Solamente es una It's alegoría. symbolic. Es simbólico. It's impossible for a man to live in a fish for 3 days. Es imposible que un hombre viva dentro del vientre de un pez por 3 días. Let me ask you a question. Déjeme hacerle una pregunta. Do you think it's possible ¿Cree usted que es posible for someone para una persona to create and build a vessel crear y construir un vaso that can transport someone underneath the water for several days? o un instrumento que pueda transportar a alguien bajo el agua por varios días? You say, sure, there's submarines. Y usted dice, sí, hermano, existen los submarinos. Well, the question is, La pregunta es esta. if a man can prepare a machine to do so, Si un hombre ha preparado una máquina para hacer tal labor, why couldn't our God prepare a fish to do the same? ¿por qué no podría nuestro Dios preparar a un animal para hacer la misma cosa? I believe the story is literally true. Yo creo que la historia es literalmente y es verdad. I believe it happened just like the Bible says it Yo did. creo que sucedió así como la Biblia lo dice que sucedió. But you know what? Pero ¿sabe qué? Jesus did too. Jesucristo también lo sabía. In Matthew 12, 39 through 41, En Mateo 12, 39 al 41, he compared his 3 days in the earth after his death él compara los 3 días que él estaría sepultado
like the 3 days that Jonah was in the whale. como los 3 días que Jonás estuvo dentro del pez. He called his wicked generation to repentance. Él llama a la generación malvada al arrepentimiento. And when they did not repent, Y cuando no se arrepintieron, he said, you're like the people of Nineveh that did not want to repent. les dice, ustedes son como los ninivitas que no se quisieron arrepentir. I want to mention 5 or 6 things quickly from the book of Jonah today. Quiero mencionar unas 4 o 5 cosas del libro de Jonás. First of all, we see the call of Jonah. En primer lugar, vemos el llamado de Jonás. We see that in verse 2. Lo vemos en el verso 2. He says, arise and go to Nineveh, that great city. Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad. That's God's call on Jonah. Ese es el llamado de Dios a He Jonás. is called to go from his land to another Lo land, llama de ir de su tierra a otra tierra, to a great city. a una gran ciudad. Nineveh was a great city. Nínive era una gran ciudad. It was the capital of ancient Assyria. Era la capital de la Siria antigua. Chapter 4 tells us there were at least 120,000 inhabitants. Al menos habían 120,000 habitantes, dice el capítulo 4. Chapter 3 says El capítulo 3 dice it was so big it would take you 3 days to walk across one side to the other. que era tan grande que tomaría 3 días caminar desde una punta hasta la otra. It was a great city, Era una gran ciudad, or big city, una muy grande ciudad, but it was also a wicked city. pero también era una ciudad malvada. He says their wickedness has come up before me. Porque dice, ha subido su maldad delante de mí. The Ninevites Los ninivitas were a pagan country. eran ciudadanos paganos, They were greedy. eran contenciosos, They were bloodthirsty. sedientos de sangre. They liked to invade other countries and utterly destroy everyone inside. Les gustaba invadir a países vecinos para meterse y tomar posesiones. When they captured a city, Cuando capturaban la ciudad, they would catch everyone mataban a cada persona, and cut them into small pieces. los cortándolos en pedacitos. They were wicked. Eran malvados. The third thing is La tercera cosa es, they were a threat to Israel. eran una amenaza para Now, Israel. it says in verse 1 that Jonah is a son of Amittai. Dice el verso 1 de que Jonás era hijo de Amitai. And we know he was a prophet in Israel. Sabemos que este Amitai era un profeta en Israel. Jonah, being from Israel, Así que Jonás, siendo de Israel, he is asked to go to preach in Assyria. se le pide a que vaya a Siria a predicar. These barbarians Estos bárbaros were a military threat to Israel. eran una potencia militar o una amenaza There militar a was great Israel. hatred entre Israel and Nineveh. Y había gran odio entre Nínive e Israel. So give the call. Así que el hombre es llamado. God says to Jonah, Dios le dice a Jonás, go over there to another country. ve allá al otro país. Preach to these wicked, vicious people. Predícale a esta gente malvada y viciosa. Preach to these sworn enemies to your people. Predícale a estos enemigos de espada de tu gente. Leave your established ministry behind. Deja tu ministerio establecido Go detrás to an unknown, y ve a un lugar desconocido, dangerous place. peligroso. You could probably die there, Jonah. Posiblemente morirás ahí, Jonás. But I want you to go to this place Pero yo quiero que vayas a este lugar and dedicate your life y ahí entrega tu vida to people you don't know a gente que no and conoces, may hate you. que te van a aborrecer. So we see, first of all, his call. En primer lugar vemos el llamado, But then we see his contempt, pero luego vemos su contentamiento, his rebellion, his o disobedience. perdón, su actitud, su desobediencia, su rebeldía. In verse 3 it says, Dice el verso 3, he rose up and he fled to Tarshish from the presence of the Lord. y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis. Get this picture. Quiero que tome este cuadro en su mente. God says to him, Dios le dice a él, go to Usulután. ve a Usulután. He arises Él se levanta and he goes to Perkin. y se va para Perquín. He goes in the opposite direction. Se va en oposición. Isaiah says, here I am
Send me. Isaías respondió, heme aquí, envíame a mí. Jonah says, Jonás dijo, no way. de ningún modo voy. Here I am. Aquí estoy, Send somebody else. envía a alguien más. I'm going the other way. Yo voy en dirección opuesta. Why did he rebel? ¿Por qué se rebeló? Why did he run from ¿Por God? qué huyó de Dios? We don't know. No sabemos. But I was thinking about it this week. Pero esta semana pensaba en algo. Maybe he had fear. Quizá tenía miedo. Lord, you want me to go to that place? It's so dangerous. Señor, ¿quieres que vaya a este lugar que es tan peligroso? Maybe he had prejudice. Y quizá tenía prejuicio. Lord, you know those people. Señor, ¿tú conoces esa gente? They're awful. Son malvados. Yeah, they need judgment. Sí, necesitan Pour it juicio. on 'em. ¿Por qué no los enjuicias They mejor? deserve whatever they get. Necesitan su merecido. Maybe he was just a patriot. O quizás solo era un patriota. Maybe he thought, I'm not going to help people and make them better, and they'll just turn back and kill us. Y decir, yo no voy a ayudar a estos para que mejoren y regresen y maten a mi pueblo. Or maybe he said, O quizá dijo, Lord, you're just asking too much from me. Señor, estás pidiendo demasiado de Now, mí. Lord, I'll keep preaching all over Israel. Voy a seguir predicando aquí en todo I'll Israel. even go down to the desert if you Puedo ir want. al desierto si quieres, But please don't make me live home. pero no me dejes irme de casa. Don't make me live my parents. No me dejes ir de mis padres. Don't make me go to another place. No me hagas irme a otro país. Lord, there's a lot of needs right here in Hay Israel. muchas You know that. necesidades aquí en casa. So we see the call of God. Vemos el llamado de Dios. We see the contempt in his heart. Vemos la respuesta en su He tries corazón. to run from God. Él trata de huir de He Dios. tries to run from God's call. Trata de huir del He llamado tries de to run Dios. from God's will. Trata de huir de la voluntad de We Dios. don't know why he runs. No sabemos por qué huye. And you think, Y usted piensa, wow, how terrible. qué hombre más terrible. How rebellious. Qué hombre más rebelde. But listen to me. Pero escúcheme esto. Jonah wasn't the first or last person to run from God. Jonás no fue ni el primero ni el último en huir de Dios. There are many people even here today Hay muchos aún aquí dentro hoy who struggle with God's call on their que life. tienen problemas con el llamado de Dios Who en sus keep putting up vidas. more and more excuses Que to resist God's will for Siguen their poniendo lives. más y más excusas para resistir el llamado de There Dios a are sus people in vidas. this church this day Hay gente en esta iglesia, en este mismo who are día, running from que God, están huyendo de Dios, who are running from the will of que God, están huyendo who de la are voluntad de running from Dios, the call of que God. huyen del llamado de Dios. The third thing we see La tercera cosa que vemos is the cost. es el costo. Jonah tries to run and hide. Jonás trata de huir y esconderse. In the United States, we have a dicho. En Estados Unidos tenemos un dicho: You can run, but you can't hide. puedes correr, pero no te puedes esconder. It's the same with God. Y es lo mismo con Dios. How foolish of Jonah to think he can find a place where God is not present. ¿Qué bobería es pensar encontrar un lugar donde Dios no nos va a encontrar? In Psalms 123 it says, El Salmo 139. 139 dice: Where can I go to hide from God? ¿a dónde huiré del Señor? If I go down to the bottom, he's there. Si fuere al fondo del mar In the mountains, he's o en there. las montañas, Él está ahí. Listen to me. Escúcheme, If God is calling you, si Dios lo está llamando maybe to the ministry, al ministerio or quizá, maybe salvation, o quizá a la salvación, or maybe to a mission o field, quizá a un campo misionero, there's no place you can go and hide from God. no hay lugar donde usted pueda ir y esconderse de You Dios. can't run from God and not suffer consequences. Usted no podrá huir de Dios sin sufrir las consecuencias. I want you to look at three consequences of his disobedience. Quiero que veamos tres consecuencias de la desobediencia de Jonás. First of all, it affected everybody on that ship. En primer lugar, afectó a todas las personas en el barco. Now, there were no believers on the ship except Jonah, probably. Probablemente el único creyente era Jonás en el barco. But God sends a storm over the whole ship. Pero Dios envía una tormenta que afecta al barco completo. The boat is about to fall apart. Y el barco está a punto de partirse en They're about pedazos. to drown and Y die. ellos están a punto de ahogarse y morir. And it's so bad Y es tan malo that the sailors begin to pray. que los tripulantes comenzaron a orar. First principle, Primer principio: our sin, nuestro pecado, our rebellion, nuestra rebelión
affects others. afecta a otros. Jonah's sin affected everybody on the boat. El pecado de Jonás afectó a toda la gente en el barco. I remember over 30 years ago, Yo recuerdo que hace 30 años I atrás, felt like God was calling us here. cuando yo sentí que Dios me llamaba a este lugar, I remember the war. yo recuerdo las palabras. I've seen a lot of stuff go on here. Yo he visto muchas cosas pasar aquí. It was not a great time in our country. Perdón, recuerdo la guerra, que no fue un tiempo tan bonito en el país. And I remember people in Mississippi telling me, Y recuerdo que la gente en Mississippi me decía, Bob, don't you know what's going on down there? Bob, que no sabes lo que pasa allá en ese país. Don't you know it's dangerous down there? ¿No sabes que hay peligro en ese país? Don't you know that you're putting your family at risk if you go to El Salvador? ¿No sabes que estás poniendo en riesgo a toda tu familia si te vas para El Salvador? And I remember I thought, Y yo recuerdo que pensé, yeah, but I'm putting them at more risk sí, pero lo voy a poner más en riesgo if I don't obey God. si no obedezco a Dios. Our sin, Nuestro pecado, our rebellion nuestra rebeldía, affects others. afecta a otros. Maybe God's calling you. You're thinking, well, how is this going to affect my family? Quizá usted, Dios lo llama y usted piensa, pero ¿y esto cómo va a afectar a mi familia? There's more hope for your family in the will of God. Hay más esperanza para su familia dentro de la voluntad de The Dios safest que el lugar más seguro and job más financial in all the world. y quizá el trabajo más seguro financieramente que usted pueda So tener. it caused these guys, they were scared to death. Ellos estaban en pánico, muertos de pánico. It cost Jonah. Le costó también a Jonás. Eventually they had to throw him overboard to save their own neck. Eventualmente, para salvar sus propios cuellos, tuvieron que lanzarlo The a la Lord had a mar. fish catch him at the bottom. Y allá el Señor había puesto un pez para atrapar a Jonás. Now think about this. Piensen esto. One day, Un día, Jonah's walking around Israel. Jonás anda caminando tranquilo en He's Israel. got it made. Él tiene todo bien hecho. He's living well. Vive bien, He's comfortable. tiene He's comodidades, well respected. es bien respetado. His career is all planned out for the next 30 years. Toda su carrera ya tiene un plan de 30 años. And then, Y entonces, a few days later, un par de días después, he's inside a smelly fish, él está adentro de la panza de un pez, bottom of the ocean, en el fondo del mar, surrounded by darkness. rodeado de oscuridad. He's thinking, this isn't exactly what I had planned. Y quizá piensa, esto no era mi plan. See, rebellion against God, friend. Rebeldía contra Dios, mi hermano. When we run from God, Cuando huimos de Dios, it always takes us down. siempre vamos hacia abajo. Jonah goes down to Joppa. Jonás se fue hacia abajo. He goes down to a boat. Se va hacia abajo, lo He goes bajaron del down to the bote. bottom of the boat. Se fue hacia abajo a Jope. And eventually he goes down to the bottom of the ocean. Y eventualmente se fue hacia abajo hasta el fondo del mar. And in ways I don't understand, Y de formas que yo no entiendo, from the belly of the fish he cries. desde la panza del pez, él ora o llora. And he gets right with God. Y se pone a cuentas con Dios. So it cost the mariners. Le costó a los marineros. It cost Jonah. Le costó también a Jonás. And it even affected the fish. Y aún le costó al pez. Says the fish vomited him up. Porque el pez tuvo que vomitar. And I know it's about lunchtime. Yo sé que ya vamos a almorzar, ya casi. I don't be too graphic here. No quiero ser tan gráfico con este tema. este But in punto. Revelation, Pero en Apocalipsis it teaches us that a lukewarm church No, sí. makes God sick. nos enseña que una iglesia tibia enferma a Dios. And here, Y aquí, a rebellious missionary un misionero rebelde also makes this fish sick. también enfermó a este pez And he spits him out. y lo tuvo que vomitar. Now, when he came out of that fish, Cuando este hombre salió del pez, I thought he had to be a sight. yo pensé que ya tendría que tener su vista. For 3 days, he has been in all of this gastric fluid. Por 3 días había estado dentro del flujo gástrico He finds himself on the bank. y luego está allá en la orilla del mar. Probably his skin color had changed. Quizás su piel había cambiado de color No doubt he stunk. y sin duda estaba pestoso.
His clothes were messed up. Quizás su ropa estaba apestosa, His deshecha. hair Su cabello was like Jacob's in the morning, era como el pelo de Jacob en la mañana. straight up in the air. Todo hacia arriba. Can you imagine when he walked into Nineveh? ¿Puede imaginarse usted cuando este hombre entró a Nínive? He had to call attention. Llamaba la atención. They had to think he was from another country Quizá pensaron este viene de otro país or another o planet. de otro planeta. But look what happens. Pero vea lo que pasó. Somewhere in the belly of that whale, En algún lugar en la panza del pez, he not only changed his skin color, no solamente cambió su color de piel, God changed his heart. sino también Dios cambió su corazón. He saw things differently. Veía ya las cosas It diferentes. says in chapter 3, En el capítulo 3 dice a second time God comes to him. que en una segunda vez Dios vino a Jonás Get up and go to y Nineveh. le dijo, levántate y ve a Nínive. And he says he arose and he went. Y dice la Biblia que se levantó y fue. It took a strong thing to change his heart and to change his mind. Tuvo que pasar por este evento fuerte para cambiar su mente y su corazón. God had to send a storm to break his spirit, Dios to break his heart. tuvo que enviar una tormenta para quebrar ese espíritu y ese corazón. But finally he says, Lord, here I am, send me. Y finalmente Jonás dice, Señor, aquí estoy, envíame a mí. I have learned my lesson. Ya aprendí mi I'm ready lección. to obey. Ya sé que debo obedecer. And he goes into Nineveh. Y se va a Nínive. He didn't have a 3-point homiletical sermon. No tenía un mensaje homilético de 3 puntos. He only said this phrase. Solo dijo una frase. Now listen, Escúchela. Nineveh is strong. Nínive es fuerte. They have a mighty army. Ellos tenían un ejército potente. Everybody feared Nineveh. Todos le temían a They Nínive. had to think no one can destroy us. Ellos pensaban, nadie nos puede destruir. And his message was Y el mensaje fue, judgment, juicio, wrath, ira, 40 days. 40 días. And Nineveh is going to collapse. Y Nínive va a colapsar. You got 40 days Tienen 40 días to get right with God. para ponerse a cuentas con Dios. You got 40 days Tienen to change 40 your días culture para cambiar su cultura and change your y actions. para cambiar sus acciones. Simple message. Un mensaje sencillo. Look at the consequences. Veamos las This consecuencias. is in chapter 3 as well. Trust Esto me. también lo encontramos en el capítulo 3. They didn't try to kill him. Ellos no trataron de matarlo. They didn't say, man, you look bad and you don't smell good. Get out of here. No le dijeron, oh, Señor, usted se ve mal, usted apesta, sálgase de aquí. Listen what it says. No, mire lo que dice. So the people of Nineveh believed God. La gente de Nínive creyó a Dios. Verse 6, the king of Nineveh believed also. En el verso 6, también el rey de Nínive creyó And he called for a fast. y llamó a un ayuno. He put on sackcloth and ashes, Se pusieron cenizas y se pusieron which ropas, was a symbol lo cual eran of his simbólicas brokenness and his repentance del quebrantamiento y del arrepentimiento. and his shame before God. Y se humillaron delante del Señor. He even asked him to put it on the animals. Aún dijeron que se las pusieran a los animales. God so worked in that place. Dios obró en ese lugar. Listen, Escúcheme, Jonah didn't only call them to repentance. Jonás no solamente los llamó al arrepentimiento, The king called his people to repentance. el rey llamó a la gente al The arrepentimiento. king told his people to cease from their violence against other nations. El rey dijo que cesara la violencia contra otras naciones. Over 120,000 people fall at the feet of the throne of God. 120,000 personas cayendo de rodillas delante del trono de Dios. God saw their heart. Y cuando Dios vio el corazón de ellos, He granted forgiveness Él les dio el perdón and he withdrew his judgment. y Él retuvo el juicio. Incredible. Es increíble. A whole city is shaken by one message. Una gran ciudad estremecida por un mensaje There's sencillo. the spirit of brokenness Hay- over the whole capital Hay un espíritu de quebrantamiento en toda la capital because one man porque un hombre gets right with God in the belly of a fish. se puso a cuentas con Dios adentro del estómago de One un pez. man repents of his sin. Ese hombre se arrepintió de sus pecados. One man obeys God.
God, un hombre que obedeció a Dios and he goes and shares God's word in a foreign and dark land. y fue a compartir la palabra de Dios en una tierra oscura y extranjera. I talked about the call of Jonah. Hablamos del llamado de Jonás. His initial contempt with that call. También su respuesta inicial a ese The llamado. cost that happens to us when we disobey God. El costo, lo que nos sucede cuando desobedecemos. Then we talked about now he's right with God and he consents to do God's will. Hablamos de cómo él se puso a cuentas con Dios y consintió hacer la voluntad de Dios. God uses him in ways that we can only Y imagine. podemos decir que Dios lo usó de forma que no podemos imaginar. The last C, Pero la última cosa, the conclusions. la conclusión. All scripture is given by inspiration of God. Toda nuestra escritura es dada por inspiración de Dios. Everything here is for correction or to call us to God. Cada palabra de la escritura nos corrige. I wrote down 3 or 4 quick things. Yo escribí unas 3 o 4 cosas. Here we see Aquí vemos almost 800 years casi 800 años before Christ, antes de Cristo, God's heart for the nations. el corazón de Dios para las naciones. God's heart for the nations. El corazón de Dios para las naciones. He's not willing that any should perish. Dios no quiere que ninguno perezca, God so loved the world that he gave his only porque begotten de Son. tal manera amó Dios al mundo entero. And our God still longs to see the nations saved. Y nuestro Dios todavía quiere, anhela ver las naciones Even the salvadas. most wicked, Aún la nación más malvada, even the most barbarious, aún la nación más bárbara, even our enemies, aún nuestros enemigos, even those who are building missiles to destroy us. aquellos que se rebelan para destruirnos. Number 2, Número 2, we see the futility. vemos la futilidad, We see the futility of running from the call of God. la inutilidad de huirle a Dios. Now listen, Escúcheme, I don't know, yo no lo sé, but I can't help but to believe pero yo no puedo más que creer there are many Jonahs all over eastern El Salvador. que hay tantos Jonases en el oriente del Salvador. There's Jonahs here today. Hay Jonases aquí, You may be a woman, quizá mujer, but I say Jonah in that kind of sense. pero digo Jonás en todo sentido. Maybe God has called you, Quizá Dios lo está llamando a usted, but because of your fear of what may be out there pero por el miedo de lo que hay allá afuera, that you can't control, hay cosas que usted no podrá controlar, maybe because out there are things that you don't know, más bien porque allá afuera hay cosas que usted no conoce. maybe because you think, no, I'm comfortable here and my career's looking mighty good. Quizá usted dice, no, yo aquí estoy cómodo y mi carrera va para arriba, But you may be running from God. pero usted quizá está huyendo de Dios. And the message of Jonah is, Y el mensaje de Jonás es: quit running. deje de huir, Quit running. deje de huir, Quit going the other way. deje de ir en dirección opuesta. Trust God. Confíe en Dios, Surrender to his call. ríndase a su He llamado. only wants the best for Él you. quiere lo mejor para He usted. will not call you. Él no lo He llamaría, will not put you. Él no lo llamaría a His usted grace will not sustain y you. no lo pondría donde su gracia no le va a Trust sostener. him. Confíe en Dios, Obey him. obedezca a Dios, Surrender to him. ríndase a Dios. Number 3, Número 3, we must preach the message God gives, debemos predicar el mensaje que Dios nos da, whether it's positive or not. ya sea positivo o no. Number 4, Número 4, when we look at the map today, cuando vemos un mapa hoy, we realize there are thousands of Ninevehs in the world. nos damos cuenta que hay miles de Nínives en el mundo. Look at the Middle East. Vea el Medio Oriente, Look at the influence of Islam and other false religions. vea la influencia del Islam y otras religiones falsas. Think about the billion who live in China. Piensa en el billón The o more en el than millón que billion that vive live in India. en China y el otro que vive allá en India. There are thousands of Ninevehs in the world Hay miles de That need- Nínives en el mundo that need the gospel, que necesitan el that are evangelio, under judgment que están bajo juicio and desperately y desesperadamente need a Jonah to go to them. necesitan un Jonás que vaya a ellos.
And the fifth thing I thought, Y en quinto lugar, yo creo, wouldn't it be great? no sería grandioso, Wouldn't it be no great sería grandioso if God could use one of us que Dios pudiera usar a uno de nosotros to bring repentance para traer arrepentimiento and revival y avivamiento to a foreign land? a una tierra extraña, extranjera? Maybe you could be that person. Quizá usted pueda ser esa persona. A famous preacher said, Un predicador famoso dijo, the world has yet to see el mundo todavía tiene que ver what God can do through a man lo que Dios hará a través de un hombre that is completely surrendered to Him. que completamente se ha entregado a Dios. Will you be that Pero man? ¿será usted ese hombre? Will you be that woman? ¿Será usted esa mujer? I say to you, Yo le digo a usted, arise, levántate go, y ve, and preach what He tells you. predica lo que Dios te ha dicho. Let's pray together, Lord. Oremos, Señor, Señor, damos gracias por este día. Gracias por tu palabra, que es poderosa, que es pertinente, que siempre nos habla, que siempre es pertinente a cualquier situación. No hay duda, Señor, que hay personas aquí que no son cristianos, que están corriendo de ti. Yo oro, Señor, que en este día ellos van a arrepentirse, cambiar la dirección de su vida y entregar su vida a ti como su Señor y Salvador personal. Pero también, Señor, yo creo que hay muchos cristianos que están luchando adentro con este llamamiento a misiones o ministerio, que había puesto sus excusas, sus razones para no responder, que están de una forma u otra corriendo de ti, de tu llamamiento. Yo oro, Señor, que ellos también van a tener la fe y la confianza en ti, y que cada uno de ellos también va a entregar su vida completamente a ti. Señor, la mies es mucha, los obreros pocos. Yo oro otra vez que va a enviar de esta iglesia más obreros a la mies. En el nombre de Cristo. Amén. Mientras estamos orando,